Angélica Maitín fue exdirectora del ANTAI y como les habíamos anunciado esta mañana, vamos a hablar con ella de muchos temas. Auxilios económicos, los retos de Panamá para garantizar la transparencia y las partidas de discrecionalidad. Y yo voy a arrancar por algo que dije que no iba a hablar, pero lo voy a tocar aquí rapidito, así de... Porque ayer en la tarde, tres contactos me mandaron. Mira, Susan, salió tu esposo. Santo, padre, no pasa nada, cero estrés. El uso de las partidas discrecionales, que son básicamente por años manejadas por los gobiernos para temas en los que ellos deciden dónde apoyar, dónde no apoyar, temas a veces de salud, temas de otro tipo de índole. ¿Cómo manejar este tipo de cosas cuando, por ejemplo, en el caso de mi esposo, una cirugía que era carísima y no se cubría todo, siendo él funcionario del gobierno por más de 17 años, vamos a darle un pequeño aporte para que termine de pagar su cirugía? ¿Cómo discernir en qué momento, quién sí puede, quién no puede? No soy diputada, no soy la hija de Martinelli, de Varela, de Cortizo ni de Gaby Carrizo. Y obviamente fue por un tema de salud de él. Esa manera, ¿no? Porque siento que a veces satanizar todos estos beneficios que hay, como los auxilios económicos en el tema del IFARU, lo hemos dicho muchas veces en esta mesa, no es como lo más saludable, porque debe haber como un patrón para poder tú decidir. En este caso va la beca, sea quien sea, rico, pobre, blanco, negro. En este caso va el préstamo, en este caso va el auxilio. Esa manera, Angélica, por tú haber estado en ANTAI, de manejarlo de una manera transparente. Quien recibe un apoyo, en este caso de partida de discrecionalidad, sabe que eso en algún momento va a salir, porque eso está allí, es público, es accesible. ¿Cómo manejar esos temas para tratar de ser más transparentes las próximas administraciones que quizás vengan? Buenos días, gracias por la invitación. Buenos días. Esa pregunta es muy pertinente porque ya el próximo año debe entrar otro gobierno a administrar la cosa pública. El tema de la partida discrecional. Yo soy del criterio de que esa partida no debe existir. Esa partida viene de la época del gobierno del presidente Endara, existía el FIS, el FES, Fondo de Emergencia Social. O sea, ese era un fondo para cuando había un siniestro, había un incendio, había que comprar colchones, había que enviar a damnificados a un hotel. Eso fondo era para ese tipo de usos. Pero pues con los posteriores gobiernos se desvirtuó esa figura y se utiliza como partida discrecional, que como recordamos, pues había presidentes o presidentas que con eso se compraban joyas y trajes, otros se compraban obras de arte y pues también lo usaban para pagar gastos médicos de ya sea funcionarios o incluso yo he visto de personas no miembros del gobierno a los que ellos deciden recursos que no colaborar, escasos recursos, pasajes para deportistas, etcétera. Entonces, soy del criterio de que en realidad no debe existir la partida porque ciertamente no se le ha dado el uso correcto. Algunos de ellos han sido abusos, para uso incluso de los propios mandatarios o de sus allegados. Comprendo el caso de tu esposo, vi por redes la situación grave en la que él se encontraba y como bien planteas, él tenía un seguro que le cubrió alrededor de $52.000 y quedaba un remanente de $8.000 y él, tu esposo, no tú, yo sí veo mal, y lo tengo que decir, Susana Elizabeth, que si esa ayuda hubiera sido para ti, yo lo vería mal, porque eso sería un conflicto de interés. Claro. Y yo conozco otros colegas tuyos que sí han sido beneficiados con eso y esas listas nunca se hicieron públicas, porque el tema con el fondo de la partida discrecional es que no es público a quién se le da. No, esos informes, así como lo de los auxilios o lo de AMPIME, no se publican. ¿Cómo tratar de eliminarlas o regularlas tomando en cuenta que desde la era democrática, cuando se pusieron en marcha estas partidas discrecionales y también los auxilios económicos, el ciudadano percibe que se usan para beneficiar a una casta específica? La mejor manera, eliminarlas. ¿Pero crees que lo eliminen? O sea, realmente, o sea, entendiendo, miren esta historia, ¿no? Desde la administración de Guillermo Endara. O sea, hemos tenido a Guillermo Endara, al doctor Ernesto Pérez Valladares, Mireya Moscoso, Martín Torrijos, Ricardo Martinelli, Juan Carlos Varela y ahora Laurentino Cortizo. 7 administraciones distintas, en vías de búsqueda precisamente de encontrar
esas opciones de que cada vez los gobiernos sean más transparentes, precisamente en ese manejo. ¿Cuál debiera ser esa hoja de ruta? No solo por el tema de las partidas discrecionales, sino también, que maneja Presidencia, sino también por los auxilios económicos del FARU, porque becas y préstamos, creo que ahí el que no tiene una buena nota no se puede ganar una beca. Pero ¿cómo terminar de matizar todos estos temas realmente? Cuando seguimos saliendo en el ranking y no hemos mejorado en cuanto al tema de corrupción y transparencia. Sí, lo que ocurre, Susana Elizabeth, es que hay mucha discrecionalidad. O sea, yo recuerdo en otros gobiernos haber visto cirugías de rodilla en Miami, ni que la persona que se le iba a hacer fuera un tenista. Se dañó las rodillas jugando tenis, pero amateur. Entonces, tú le vas a pagar una cirugía de $50,000 en Miami a esas personas. Entonces, ese es el tema, de que hay gente que... no es lo mismo una cirugía de corazón a un servidor público aquí que otras cosas. Entonces, son tan extravagantes en sus peticiones y hay total discrecionalidad y es muy difícil entonces decidir a quién sí, a quién no. Puede haber un fondo para apoyar a los servidores públicos que requieran este tipo de ayuda médica, o cuando se les muere un pariente, o si tienen un siniestro. Eso puede ocurrir, pero tiene que estar muy puntual, con unos requisitos, y publicarse. Sería tiene un que ser reto. público, pero el que asuma la posición de presidente tiene que tener la voluntad de eliminar todos esos rubros en los cuales se han gastado cientos de millones de dólares a lo largo de todos estos gobiernos, y que en realidad lo único que ha dejado pues es el beneficio a esas personas, pero no... Aquí en Panamá hay mucha pobreza, en el oncológico mira, con lo que se han gastado en partidas discrecionales, los últimos presidentes se puede haber construido un oncológico en cada provincia. Entonces esas son las cosas que hay que priorizar. El nuevo presidente o presidenta, después del 1 de julio, pudiera ser uno de los tantos retos, porque la lista de tareas va a ser grandísima. Claro. Sí, este podría ser uno de los compromisos que asuma quien quiera ocupar la silla. Despojarse de estas partidas discrecionales que en nada ayudan al bienestar del país. Yo siento que esos recursos pueden reutilizarse de otras formas que sí tendrían un impacto. Te reitero, oncológicos para cada provincia, que la gente no tenga que venir a Chiriquí a hacerse sus quimios a Panamá. Ese tipo de cosas tendría un impacto, pero el tema de las necesidades que agobian a servidores públicos y demás personas, puede haber otras instancias para buscarle ayuda a quien lo requiera. Ahora, Sí. en este momento, perdón, estamos en miras del presupuesto del Estado, ¿ok? Como en un momento que no sabemos qué va a pasar, si se va a presentar un proyecto nuevo, si se va a retirar el que está en este momento, con una asamblea que hasta ayer, porque esas declaraciones creo que del señor Benicio Robinson fueron en el día de ayer, donde señala que todavía el proyecto de presupuesto está en la asamblea. Y este presupuesto llegó a la asamblea antes de todo el tema minero. Exacto. Entonces creo que, bien que ayer se hizo el anuncio, pero hemos tenido tiempo suficiente para decir, oye, aquí está todavía el proyecto, no se ha retirado. Y tampoco nos han presentado ninguno nuevo. ¿Qué debiera ocurrir luego de todo este episodio de la mina, Angélica, que deja muchos sinsabores y que definitivamente va a dejar un hueco fiscal para el próximo año? O sea, y es una realidad con la que se va a tener que enfrentar también el próximo presidente de la República de este país. Sí, realmente llama mucho la atención que faltando pocos días para fin de año no se hayan hecho los cambios drásticos, porque estamos hablando de un hueco significativo, los aportes que hacía la minera al presupuesto. Entonces, llama la atención es que eso no haya ocurrido, no sé qué estarán pensando ellos hacer. Mantenerlo al año anterior, yo ni siquiera sé si con los recursos que tienen van a poder utilizarlo para satisfacer todas las necesidades que tiene ese presupuesto. Ciertamente ellos van a estar mitad de año, ciertamente he visto, vaya, algunos, quiero llamar experimentos porque no lo había visto antes, por ejemplo la DGI pidiéndote que pagues adelantado los impuestos del próximo año y te da un descuento. La verdad que no recordaba ese tipo de
de estrategia de mercadeo que tiene un riesgo, porque va a entrar un gobierno el 1 de julio y entonces las partidas que eran más allá de julio, pero correspondientes al 2024, ¿qué ocurriría, no? Entonces, siento que ellos tendrían que ajustarse más el cinturón. No lo he visto hasta ahora porque nadie conoce qué es lo que han ajustado, pero tendría que ser un ajuste bien dramático para poder cumplir con las necesidades que tenemos. Y justo antes de abordar el tema del presupuesto general del Estado, que es preocupante lo que está sucediendo, yo le quería preguntar por el tema de los auxilios económicos, que cuando se destapó este escándalo, el IFARU, el presidente Laurentino Cortizo, señaló que se debía cambiar o hacer un paso de la I a la O con una nueva reforma en el tema de la ley del IFARU. Ajá. Se dijo eso en su momento, que se iba a reformar, se presentó un proyecto de ley, no ha pasado absolutamente nada hasta la fecha. Lo cierto es que siguen surgiendo más escándalos, hasta ligados con el tema del capital semilla, y algunos de estos casos que ha generado múltiples cuestionamientos es hasta figuras que usan los fondos, son beneficiadas para crear cuentas OnlyFans, figuras que hacen actividades pornográficas. ¿Hasta dónde hemos llegado? Presentadores y figuras de televisión que fueron beneficiadas con auxilio económico, y no hay una auditoría por parte del Estado que determine si en efecto se cumplió o no el objetivo de ese auxilio económico, que era finalizar un estudio para maestría, doctorado o de licenciatura. Aquí no pasa nada, no hay nadie aprendido, no hay ninguna persona presa. Sí, ha sido escandaloso y doloroso a la vez. Doloroso porque yo he visto historias, por ejemplo, hay un estudiante de medicina, creo que de 4º año de medicina, que ha tenido que iniciar un emprendimiento de vender gelatinas para poder sufragar los gastos de su carrera, porque como sabemos ellos no pueden trabajar porque sus estudios son muy demandantes. Entonces, a un estudiante de medicina le negamos un auxilio económico, pero se lo damos a una persona que era un supuesto influencer, no me gusta mucho ese término, solo porque él trabajó 2 años en el IFARU, entonces le dieron unos recursos para él irse, creo que a Europa, a estudiar inglés. Entonces, estuve leyendo un poco y lo que ocurre es que el sustento legal es que esta ayuda se le brinda también a personas que trabajan en el IFARU. Entonces, no puede ser que solo trabajar en el IFARU sea el mérito. Sí, bueno, hablando del tema del presupuesto general del Estado, ya que tocamos el tema de los auxilios económicos, escuchamos las declaraciones del diputado Benicio Robinson. Aquí todo Panamá pensaba que ya el Ejecutivo había retirado de la Comisión de Presupuesto el proyecto de presupuesto general del Estado para el año 2024. Y ayer Benicio Robinson, presidente de la Comisión de Presupuesto, confirmó que no ha retirado ningún proyecto. No se sabe si van a llamar a sesiones extraordinarias para aprobar el presupuesto general del Estado. Lo cierto es que la ley obliga a que este gobierno ejecute el 50%, porque el próximo gobierno debe encargarse del 50% de ese presupuesto general del Estado. Exacto. Pero no hay un presupuesto palpable. ¿Será eso posible, que se encuentre el próximo gobierno con el 50% del presupuesto? Pero eso a veces no ocurre. Eso es una triste realidad. A veces dejan las arcas vacías. ¿Y quién sanciona a esas personas que tomaron esas decisiones de utilizar todos los recursos que eran para un año, usarlo en 6 meses? Entonces, por eso es que hay que ser realmente responsables y hay que exigir cuentas a todos. Y quiero añadir más. A mí me parece que los entes fiscalizadores en los temas que hemos estado conversando, llámese Autoridad Nacional de Transparencia, ANTAI, ha jugado un papel muy, muy débil. Lo último que conocí fue un comunicado en el que le daban un ultimátum pues, al IFARU para que dejara sin efecto una norma que habían establecido con la cual pretendían blindar la información sobre los beneficiarios, pero la ANTAI tiene facultades para multar. Yo no entiendo por qué algo que ocurrió en febrero, una decisión que se tomó en febrero y ya estamos a diciembre, no ha habido acciones más enérgicas para los que han ignorado los llamamientos de la ANTAI. Yo siento que la ANTAI requiere ser más enérgica, requiere ser más activa en todos estos ámbitos. Cuando ha habido
estos escándalos del uso de estos recursos para plataformas OnlyFans, ¿por qué no ha solicitado investigaciones? ¿Por qué no ha solicitado auditorías? ¿Es un tema del ANTAI o un tema de las leyes que amparan a la institución? Bueno. Porque cuando usted estaba, usted ahí remecía las patas de la mesa. Sí, pero eso, si bien es cierto, las leyes tienen algunos componentes que tal vez, como mencionaba el compañero Félix, pueden ayudar a que se desvíe del fin último, ¿no? De que se hagan las cosas correctamente. Si hay un ente fiscalizando que se haga bien y, oye, te desviaste, era por acá. Pero si ese ente, pues, no es independiente o tiene temor, entonces ocurren estas situaciones. A mí realmente me siento altamente decepcionada de la gestión del ANTAI porque ella tenía todo para haber tenido una gestión diferente, una gestión mucho más enérgica. Yo no sé si es la falta de independencia o es un tema de temor. Si fuese un tema de temor, yo creo que hay un adagio que es muy famoso, que dice que si tienes miedo, cómprate un perro. Viene la Navidad, ¿no? Pero resuelve. No puede ser que nos pasemos con un ANTAI, como en una ocasión dijiste, ANTAI no TAI, ¿no? Ustedes tienen que ir a buscar a su oficina porque ella aquí no viene. O sea, la que debería estar aquí sentada se llama Elsa Fernández Aguilar, rindiendo cuenta de su gestión, rindiendo cuenta de qué ha pasado con el IFARU. Sí vino, como 2 veces. Sí, pero ¿y qué pasó el resto de los años? Entonces, aquí debería estar, pero no puede gestionar la ANTAI a través de comunicados. Eso no habla ¿Cómo bien. debe escogerse el nuevo administrador, la nueva persona de ANTAI, la próxima administración, sea quien sea el próximo presidente? Y yo le agrego aquí una frase un poquito más bonita al perro. Si usted se mete a ser reina es porque tiene que tirar besitos. Entonces, ahí al final del camino, si te da miedo el fuego, le no te metas toca. a chef. Y hay cosas en la vida que se enfrentan, se dicen, se explican y punto. Y es sí. parte de la vida. Y ¿Cómo sí. debe ser esa persona en el próximo gobierno? Muchos plantean que debe escogerse tal cual como se hace con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que tampoco es que sean tan independientes, Exacto. señora Maitín. Exacto, bueno, independencia. Puedes traer personas que renuncian al partido para ocupar ese puesto, o sea, que tú renunciaste muy a tu pesar. Tú no te fuiste al partido de excepción, sino que renunciaste por conveniencia. Entonces luego vienen estas lealtades, y eso es bastante común en estos puestos. Luego el tema del temple, o sea, si tú eres una persona que a ti te da miedo tomar decisiones, que te critiquen, que te dan caricaturas, si te hacen glosas, llamas al periódico, mandas cartas, conmigo no se metan. Esas personas, por favor, ponle un puesto ahí de bajo perfil porque afectan tu gestión. Tú necesitas personas valientes, con coraje, que hagan su trabajo bien hecho, y eso aparentemente como que no es muy común. ¿Qué cambios necesita la ANTAI para que juegue un rol más protagónico? Porque a última hora el presidente Laurentino Cortizo pretendió reformar la ley del ANTAI, la ley de transparencia, pero generó un escándalo porque en su momento no se consultó a los distintos sectores. Pero hay sectores que solicitan que el ANTAI tenga un rol más protagónico en la administración pública. Bueno, en realidad la que la quería reformar era la propia directora del ANTAI, que a lo que sí se ha dedicado estos años es a destruir todo lo que el ANTAI se había hecho. Teníamos una academia regional anticorrupción, que era la envidia de muchos países, porque solamente había en Austria, en Viena, y había en la región latinoamericana, Panamá era la única. Pues la archivó para entonces ella crear su propia academia, una academia nacional, que obviamente no tiene ni el mismo prestigio, renombre y demás. Y así, cada cosa buena que se había hecho, ella la fue destruyendo para ella crear sus propias iniciativas, ¿no? Entonces, esa es una situación. Yo siento que la ANTAI fue mal creada. Eso fue hecho en la administración de Ricardo Martinelli, de manera en consulta. Se le han dado ahora más obligaciones, tienen que velar por el cumplimiento de las declaraciones de intereses, conflictos de intereses y demás, además de los temas de protección de datos. Ellos no pueden, y ya lo han demostrado. Entonces, hay que sentarse a reformar este ente para diversificar. Yo no creo que está bien que ellos tengan todas esas responsabilidades.
yo no las tenía en el momento que fui directora de la ANTAI. Fueron nuevas. Entonces, para hacerlo eficiente, hay que diversificar. Es mentira que la ANTAI desde Panamá puede, de alguna manera, fiscalizar lo que ocurre en Bocas del Toro. O en Veraguas tienen una agencia, pero de todas formas. Entonces, siento que el combate a la corrupción hay que llevarlo de otra forma. Ojalá que el próximo presidente de la República tenga un compromiso desde el primer día en resolver estas situaciones que otros países han podido ¿Ve buenas llegar. opciones entre los 8? Sin decir nombre. Sí, bueno, hay unos mejores que otros, vamos a ponerlo en esos términos. Es muy importante analizar sus trayectorias, Hay no futuro. solo frente al público, sino en el ámbito privado. ¿A qué me refiero con esto? Es mentira que un hombre en el ámbito privado es tramposo, estafador, entonces después yo soy la mejor opción para presidir este país. Entonces hay que verlo en todas sus aristas y en todas sus facetas. ¿Usted es abogada? ¿Ve a Martinelli corriendo para la presidencia de la República o cree que con 2 condenas en 2 instancias podrá ser inhabilitado por la Corte Suprema de Justicia, específicamente en una casación en la sala penal? Sí, me inclino por la segunda opción, no lo veo corriendo. ¿Esto es bueno o malo para la contienda? Le da más oportunidades a los otros Sin lugar a candidatos. dudas. Le da más oportunidades. De que le da una gran oportunidad, siento Así que es, se así abre en el escenario. Así Veremos es. qué ocurre. Decía el licenciado, uno de los 2 que estuvo esta semana, que veía como que en esta semana ya podían ver si presentaban el proyecto, etcétera, etcétera. No ha pasado nada. Veremos qué ocurre la otra semana. El martes es libre, al ser 20 de diciembre. Y justo que ya estamos en la recta final de esta entrevista, Susan, me gustaría preguntarle a la señora Angélica Maitín, porque la Asamblea Nacional solamente le queda una última legislatura. Y me gustaría conocer cómo usted califica el rol de los diputados. Ya Espacio Cívico publicó recientemente un informe de los diputados que han manejado sus planillas en los despachos, solamente en los despachos. La planilla, si no me equivoco, 002. Y hay diputados que han gastado en la planilla de la Asamblea más de $1 millón, pero cuando los periodistas hacemos el recorrido por las oficinas, por los despachos Están vacías. de los diputados, las oficinas están vacías. Esto solamente ocurre en Panamá y dice Espacio Cívico que la planilla de los diputados en Panamá, con 4 millones de habitantes aproximadamente, es más elevada que el Parlamento de Brasil y que el Parlamento de Chile. Impresionante. Esa es otra distorsión que ojalá pues el nuevo gobierno le dedique esfuerzos. Yo sé que no es fácil, pero eso se hace desde el principio. No puede ser que la Asamblea haya crecido presupuestariamente de la manera que lo ha hecho y, como tú bien sabes, todas esas personas están en sus circuitos haciéndoles campaña. Entonces, eso forma parte del combate a la corrupción al que me refiero. Le estás dando herramientas y recursos a los diputados para que se puedan reelegir. Y por eso también soy partidaria de que este país requiere una constituyente, porque aquí hay que eliminar la reelección inmediata y de esa forma se solucionan muchas de estas situaciones. Tú quieres correr, hazlo con tus recursos, pero no con recursos públicos. Eliminar La reelección inmediata. la reelección. Y ¿El financiamiento público se debe mantener o solamente el financiamiento privado? De hecho, hay países que solo se mantienen con financiamiento público, modesto, porque ¿por qué tenemos que tener estas campañas de no sé cuántos millones de dólares? ¿Cuál es el retorno? Que el que te Algunos donó- dicen sin público también, y que sea con propuestas, para convencer a la gente. Bueno, yo me baso en países que tienen estas experiencias. ¿Cómo y es cuáles, mucho para más- ver? ¿Cuál tiene mucho, eso? es mucho más en Costa Rica, por ejemplo. Es público O sea, full. hay que bajar el nivel de los costos, que los canales de televisión público sean los que transmitan. Las redes sociales tienen costos mucho más económicos y es lo que realmente la juventud y muchas personas se están informando, porque sabemos pues, que los comerciales son más onerosos, etcétera. Entonces hay que ser creativo. Yo coincido contigo que hay que ser creativo Claro. para la publicidad, pero no se puede seguir manejando estas Bueno, cifras. en Argentina el candidato presidencial que menos gastó y que solo usó sus redes sociales fue el que ganó. Bueno, Y ahí está. espelucado, 8:39 minutos de la mañana. Y bien espelucado. Y medio zafado de la cabecita un poco. 8:39 minutos. Nos vamos a la pausa. Que le vaya bien, señora Maitín. Muchas gracias por la invitación. Feliz Navidad.